Saludos, apreciados hermanos y hermanas. La lección de escuela sabática de esta semana nos habla acerca de una ciudad llamada confusión. Y este es el comentario para maestros de escuela sabática. Por favor, acompáñenme en oración para la meditación de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos tu bendición por este comentario, especialmente, Señor, por cada maestro de escuela sabática que toma, Señor, de su tiempo y también su inteligencia, su buen juicio, su estudio para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de sus alumnos. Por favor, bendícelos y ayúdanos para aprender más cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. La lección de esta semana contrasta dos sistemas religiosos simbolizados por la mujer de blanco de Apocalipsis 12 y la mujer de escarlata de Apocalipsis 17. El contraste revela la diferencia entre estos dos sistemas. El primer sistema se basa en la palabra de Dios, con Jesucristo en el centro, y el segundo sistema se basa en el razonamiento humano con dirigentes religiosos humanos en el centro. El contraste es entre la verdad y el error, la salvación por la gracia y la salvación por las obras, la obediencia a los mandamientos de Dios y la sumisión a los decretos humanos. Además, identificamos las características de Babilonia espiritual. Apocalipsis 17 describe Babilonia como una ramera que ha dejado su verdadero amor, Jesucristo. Ella cabalga sobre una bestia color escarlata que representa su poder político. En lugar de obtener su autoridad y su poder de Jesús y su palabra, Babilonia los extrae de los reinos de este mundo. Ella ofrece una copa de vino colmada de doctrinas extrañas. Así como el vino literal afecta la conciencia, la razón y el juicio, las doctrinas falsas afectan nuestro pensamiento de forma tal que no podemos discernir entre la verdad bíblica con claridad. En nuestra exploración de las características espirituales nos enfocamos específicamente en dos de ellas. La primera característica es la dependencia babilónica de la sabiduría humana y de los dirigentes humanos para determinar la verdad divina. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús es el originador de toda verdad. Cualquier verdad que venga por intermedio de los líderes religiosos humanos primeramente debe originarse en la palabra de Dios. La segunda característica que estudiamos en esta semana es que Babilonia espiritual es el centro de toda la idolatría. En el Antiguo Testamento los ídolos eran comunes en el culto babilónico, pero Jesús nos llama a adorarlo directamente a Él, no mediante un ídolo como sustituto suyo. En esta semana vimos cómo Jesús es la autoridad suprema de la iglesia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, da uno de los principios pasajes de nuestro estudio esta semana. Habla del resto de sus hijos, o sea, el remanente. El concepto de remanente se encuentra en todas las escrituras. Se extrae especialmente del Antiguo Testamento porque hay tres palabras hebreas que se usan para la palabra remanente. Cada uno de estos tres términos tiene su propia matiz de significado. Se pueden traducir literalmente como lo que escapa, aquellos que escapan, lo que queda, el remanente, sobrar o permanecer. Consideremos ahora brevemente algunos ejemplos del uso de esta palabra en el Antiguo Testamento. Se habla de la familia de José, por ejemplo, que se salvó bajo su cuidado en Egipto como una posteridad, que se traduce literalmente como el remanente. Elías clamó a Dios diciendo que él era el único que seguía siendo fiel. Nuevamente, aquí se utiliza la palabra remanente. El Señor prometió un remanente fiel en Babilonia que recordaría a Dios y honraría su nombre después del cautiverio. El comentario bíblico adventista describe el concepto de remanente en el Antiguo Testamento con estas palabras: el remanente de los tiempos del Antiguo Testamento está compuesto por generaciones sucesivas de israelitas, el pueblo escogido de Dios. Vez tras vez la mayoría apostató, pero siempre quedaba un remanente fiel que llegó a ser heredero exclusivo de las sagradas promesas, responsabilidades y privilegios del pacto originalmente hecho con Abraham y confirmado en el Sinaí. Este remanente fue el grupo formalmente designado al cual Dios proponía enviar al Mesías y a través del cual deseaba evangelizar a los paganos. No consistía en individuos esparcidos, no importa cuán fieles fueran, sino que era una entidad colectiva, la organización visible de Dios, divinamente comisionada en la tierra. El remanente de los últimos días de Apocalipsis escapa de la apostasía espiritual de este mundo, permanece fiel a Dios, no hace concesiones con la verdad bíblica y se aferra a Jesús en la crisis final de la tierra. Por eso Apocalipsis
12:17, el dragón dice, Satanás se airó, se enojó contra la mujer, es decir, contra la iglesia, y se fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí Juan revela que el conflicto final entre Cristo y Satanás gira en torno a la lealtad a Cristo y la obediencia a su ley. Apocalipsis 13 describe cómo se intensifica este conflicto y expone la estrategia de Satanás. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra unen fuerzas con el dragón para destruir al pueblo de Dios. Apocalipsis 14 despliega el mensaje final de Dios a este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Nuevamente, al final de este pasaje, vemos el pueblo remanente de Dios que tiene fe y guarda sus mandamientos. Luego encontramos también como segundo tema el misterio de Babilonia, cómo se revela en contraste con la mujer vestida de blanco de Apocalipsis 12, un símbolo de la verdadera iglesia de Dios en la tierra. Apocalipsis 17 también Juan describe a una mujer vestida de púrpura y escarlata, montada sobre una bestia de color escarlata. Esta mujer, símbolo de una unión iglesia y estado, tiene un nombre misterioso escrito en la frente: la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Elena de White escribe en Apocalipsis 14, el primer ángel es seguido por un segundo que proclama: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a toda la nación del vino del furor de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de la palabra Babel y significa confusión. Se emplea en las escrituras para designar las diversas formas de religiones falsas o apóstatas. En Apocalipsis 17, Babilonia está representada por una mujer cuya figura se emplea en la Biblia como símbolo de una iglesia. Una mujer virtuosa simboliza una iglesia pura, y una mujer vil, una iglesia apóstata. A lo largo de todas las escrituras, Babilonia representa el opresor del pueblo de Dios. Babilonia es la ciudadela del error, centro de la apostasía, representa la rebelión contra Dios y la desobediencia a los mandamientos divinos. Los juicios de Dios sobre Babilonia del Antiguo Testamento representan los juicios finales sobre el mundo. Para el pueblo del tiempo del fin, la historia de la caída de Babilonia es instructiva. Recordará que Babilonia atacó a Jerusalén y obligó al cautiverio a muchos de los jóvenes prominentes, incluido Daniel, Ciro el rey de Oriente. Finalmente atacó Babilonia, liberó a los cautivos judíos y les permitió regresar a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Una vez más, en el tiempo del fin, un opresor religioso llamado la Gran Babilonia afligirá y perseguirá al pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis predice que en un momento de caos social, crisis política, desastres naturales y colapso económico, Jesús regresará para triunfar sobre los poderes opresivos del mundo y liberar a su pueblo. Él reinará eternamente, establecerá su trono de forma segura en el universo para siempre. En la batalla por el trono, Él será el vencedor. Su pueblo viajará con Él a través del espacio ilimitado para adorar en la Nueva Jerusalén. Es un contraste entre las dos mujeres del Apocalipsis. La mujer pura de Apocalipsis 12 está vestida del sol y adornada con la gloria de la justicia de Cristo. La mujer impura de Apocalipsis 17 está vestida de púrpura y escarlata y adornada con la falsedad humana y la tradición. La mujer pura tiene una guirnalda de estrellas en la cabeza, seguida por las enseñanzas de los apóstoles en su misión. La mujer impura está adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Ella depende de su lujosa riqueza y adorno exterior para impresionar y atraer a sus seguidores. La mujer pura se para sobre la luna, ella obtiene su poder de la palabra profética. La mujer impura se sienta sobre la bestia escarlata, ella consigue su poder de los poderes estatales o políticos de la tierra. Cuando el rey Nabucodonosor se sentaba en el trono real de su templo, hablaba como un dios. Sus órdenes eran supuestamente la voz de un dios. Nuevamente, en los últimos días, surgirá un sistema de iglesia y estado llamado Babilonia espiritual, cuyo dirigente espiritual alegará hablar como Dios. Se declarará que su autoridad es la palabra de Dios misma. El apóstol Pablo expone este poder con este lenguaje: se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. El líder de la Babilonia espiritual sostendría que su palabra tiene la autoridad del mismo Dios del cielo. El poder papal se ajusta a esta descripción. Babilonia era el centro de la idolatría, era el centro de la adoración de imágenes. Cristo nos vino a invitar a ir directamente a Él. Las imágenes limitan la capacidad del Espíritu Santo para grabar en nuestra mente los asuntos de la eternidad. Las imágenes a menudo reciben la santidad y el homenaje que solo pertenecen a Dios. Nosotros no necesitamos ir a Jesús mediante la imagen de un santo. Jesús es nuestro intercesor, nuestro gran sumo sacerdote. Además, Babilonia
también abarca todos los poderes religiosos apóstatas que se han desviado de las claras enseñanzas de la palabra de Dios. El estudio de la lección de esta semana es más que un discurso teórico sobre la identidad de la verdadera iglesia y la estrategia de Satanás para destruir al pueblo de Dios. Hay al menos 3 lecciones sumamente prácticas para que los alumnos de cada uno de ustedes, apreciados maestros, pueda tomar en cuenta. Número 1, Jesús y su palabra son nuestra única salvaguardia en la crisis que se avecina. Debemos entonces estar cimentados en Jesús y en las Escrituras, porque Jesús y su palabra son nuestra defensa segura, nuestro lugar de refugio, nuestro lugar de ancla. Interiorizar esto nos lleva a hacernos las siguientes preguntas vitales. ¿Está mi vida totalmente anclada en Cristo? ¿Cómo puedo estar seguro que dependo de Él en las decisiones diarias de mi vida? Si la respuesta es no, ¿por qué? Y si hemos puesto nuestra mirada en las cosas de arriba o en las de la tierra, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestras prioridades si no son las que deberían ser o no están donde deberían estar? Segundo, sin duda nuestra salvaguardia en la crisis que se avecina es saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Se nos dice que en la crisis final las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que serán imposibles distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Por medio de su testimonio debemos examinar toda declaración y todo milagro, dice el libro Conflicto de los Siglos, página 651. Una pregunta importante simplemente es esta: ¿estoy llenando diariamente mi mente con la palabra de Dios y estoy buscando fervientemente la dirección del Espíritu Santo? Pensemos en formas de dedicar más tiempo a la palabra de Dios cada día. ¿De qué manera podemos también compartir con otros lo que aprendemos de la palabra de Dios de ese día? Podemos ser ayudados y fortalecer nuestra comprensión cuando compartimos con otros el estudio que hemos tenido de la palabra del Señor a mayor profundidad. Y número 3 y última, en preparación para la crisis venidera debemos reconocer que Babilonia ha caído y que la iglesia de Cristo finalmente triunfará. Afirmada en Cristo, con la mente colmada en su palabra, la iglesia remanente ciertamente triunfará al fin. Qué maravillosa esperanza nos da este pensamiento a la luz de las pruebas venideras. Y mi apreciado maestro de escuela sabática, yo quiero decirle que al momento de compartir la lección de escuela sabática no debemos tomar la lección día por día. Debemos declarar el propósito. Y el propósito de la lección de esta semana es comprender que hay 2 sistemas religiosos. Uno verdadero que se basa en la palabra de Dios y el otro falso que se basa en enseñanzas y tradiciones humanas. También para la motivación, para el paso de la motivación en la clase es importante contar alguna historia, alguna ilustración que nos pueda servir de puente al desarrollo o a la exploración de la lección. El colosal transatlántico Titanic había sido proclamado un buque insumergible. Ustedes conocen la historia. Era lo más moderno y lujoso de la arquitectura naval de aquellos días. Tenía 275 metros de longitud, se desplazaba 46,000 toneladas. Su altura equivalía a un edificio de 11 pisos. Tenía varias terrazas, algunas de ellas adornadas con hermosas palmeras. Los distinguidos pasajeros y miembros de su numerosa tripulación iniciaron el viaje inaugural con gran satisfacción y seguridad. El capitán era un cristiano metodista que estaba apartado de los caminos de Dios. Aquella noche que partió, muchos advirtieron del peligro inminente, pero ignoraron, creyendo que jamás se hundiría. Esta triste historia es una bofetada al orgullo humano. El Titanic representa un falso sentido de seguridad y arrogancia humanas, tal como la Babilonia del tiempo del fin. No depende de Dios, sino de seres humanos falibles. Al final, al igual que el Titanic, será destruida. Después de esta ilustración importante, mi apreciado hermano y hermana, es bueno que usted pueda, en la exploración de la lección, tomar al menos los 3 temas más importantes. Y le sugiero 2 sistemas opuestos: el vino y la idolatría de Babilonia y un llamado al compromiso. Hablando del tema de los 2 sistemas opuestos, en Apocalipsis se presenta a 2 iglesias bajo el símbolo de 2 mujeres: la mujer pura vestida del sol, es decir, la gloria de Jesús; la mujer impura vestida de púrpura y escarlata. Y hacer el contraste entonces entre las 2 mujeres. La mujer pura tiene corona de 2 estrellas, mientras que la mujer impura está adornada de oro. La mujer pura se fundamenta sobre la palabra de Dios y la mujer impura sobre las enseñanzas humanas. Luego de hacer ese contraste, pase a el vino y la idolatría de Babilonia. Babilonia es un sistema religioso apóstata, corrupto y malvado que ha introducido en el cristianismo enseñanzas de la Babilonia del Antiguo Testamento. La Babilonia la Grande ha fornicado con los reyes de la tierra, dice Apocalipsis 17:2, es decir, que se ha unido de manera ilícita la religión con el Estado. El vino representa las falsas doctrinas
humanas que ha enseñado al mundo. La Babilonia antigua es condenada por su idolatría, de acuerdo a Jeremías 50:37. La Babilonia espiritual introdujo imágenes como objetos de adoración, por lo cual también será destruida. Y el siguiente tema de la exploración es un llamado al compromiso. En Apocalipsis tenemos una exhortación, o sea, un llamado urgente al compromiso y a la fidelidad de su pueblo, que Apocalipsis 17:14 dice que los que están son llamados fieles, escogidos y fieles. Así Nabucodonosor obligó a adorar una imagen. También el pueblo de Dios será obligado a adorar la bestia y su imagen. Es un llamado urgente para proclamar la verdad, para que el pueblo salga de Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis 18:1-4. Es un llamado urgente a guardar sus mandamientos y a mantenerse leales al Cordero en medio de persecuciones. Después de la exploración de la lección, es bueno hacer preguntas de aplicación. ¿Cuál es nuestra única protección frente a los engaños de Babilonia espiritual? Bueno, el consejo de San Pablo en Efesios 6:10-18, donde habla acerca de la armadura del cristiano. ¿De qué manera podemos protegernos de las influencias sutiles, como la tendencia a depender de nosotros mismos y no depender plenamente de Dios? Bueno, hay que hacer más uso de la oración y de la justificación por la fe. ¿Cómo podemos ser los instrumentos que Dios usa para llamar a su pueblo a salir de Babilonia? Bueno, testificándole a otro acerca de cómo hay una Babilonia que confunde, que es llamada confusión. Y en el cuarto paso, crear algunas actividades que podemos hacer con la clase esta semana. Orar para pedir al Espíritu Santo. Esto le permitirá estar vivo espiritualmente. Y número 2, memorizar el versículo de la Biblia. Eso va a permitir estar firmes y anclados en la palabra de Dios. Bien, mi apreciado amigo y hermano maestro de escuela sabática, en diferentes grupos se distribuye los bosquejos. Por lo tanto, quiero también invitarlo para que use un bosquejo para impartir su lección. Por favor, acompáñenme en oración. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice a cada maestro al compartir la lección de escuela sabática. Úsalo, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en su mente y en su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.